Nicolás Maquiavelo fue un diplomático, funcionario, filósofo, político y escritor italiano considerado como padre de la ciencia política moderna. Fue asimismo una figura relevante del Renacimiento italiano. ¿Quieres conocer la biografía de Nicolás Maquiavelo en detalle? Acompáñame en este vídeo para conocerla toda. Nicolás Maquiavelo nació el 3 de mayo de 1469 en San Cassiano in Val di Pesa, Florencia, hijo de Bartolomea dei Stefano Nelli y de Bernardo dei Niccolo Machiavelli. Nacido en el seno de una familia noble empobrecida, Nicolás Maquiavelo vivió en la Florencia de los Médicis en tiempos de Lorenzo el Magnífico y Pedro II de Médicis. En 1494 comenzó a trabajar como funcionario, ejerciendo importantes puestos al proclamarse en el año 1498 la República en Florencia. Tras la caída de Girolamo Savonarola en 1498, fue nombrado secretario de la Segunda Cancillería, encargado de los asuntos exteriores y de la guerra de la ciudad, cargo que ocupó hasta 1512. Dicho puesto le llevó a realizar importantes misiones diplomáticas ante el rey de Francia, el emperador Maximiliano I de Habsburgo y César Borgia, entre otros. En 1502 contrajo matrimonio con Marietta Corsini, con la que tuvo 6 hijos. Su actividad diplomática desempeñó un papel decisivo en la formación de su pensamiento político, centrado en el funcionamiento del Estado y en la psicología de sus gobernantes. Su principal objetivo político fue preservar la soberanía de Florencia, siempre amenazada por las grandes potencias europeas, y para conseguirlo creó la Milicia Nacional en 1505. Intentó sin éxito propiciar el acercamiento de posiciones entre Luis XII de Francia y el Papa Julio II, cuyo enfrentamiento terminó con la derrota de los franceses y el regreso de los Médicis a Florencia en 1512. Como consecuencia de este giro político, Maquiavelo cayó en desgracia, fue acusado de traición, encarcelado y levemente torturado en 1513. Tras recuperar la libertad, se retiró en una casa de su propiedad a las afueras de Florencia, donde emprendió la redacción de sus obras. Entre ellas, su obra maestra, El Príncipe, que Maquiavelo terminó en 1513 y dedicó a Lorenzo de Médicis, aunque dicha obra solo sería publicada después de su muerte. Su obra más destacada, El Príncipe, le acarreó fama de cínico amoral. En ella describe el método por el cual un gobernante puede adquirir y mantener el poder político. En El Príncipe, obra inspirada en César Borgia, destacada figura de la Casa de los Borgia, Maquiavelo describe distintos modelos de Estado, según cuál sea su origen, la fuerza, la perversión o el azar, y deduce las políticas más adecuadas para su supervivencia. Desde esa perspectiva se analiza el perfil psicológico que debe tener el príncipe y se dilucida cuáles son las virtudes humanas que deben primar en su tarea de gobierno. Maquiavelo concluye que el príncipe debe aparentar poseer ciertas cualidades, ser capaz de fingir y disimular bien y subordinar todos los valores morales a la razón del Estado, encarnada en su persona. La obra de Nicolás Maquiavelo se adentra por igual en los terrenos de la política y la literatura. Sus textos políticos e históricos son deudores de su experiencia diplomática al servicio de Florencia, caso de la obra Descripción de las cosas de Alemania en 1532. En otra de sus obras, Discurso sobre la primera década de Tito Livio, esbozó, anticipándose a Giambattista Vico, la teoría cíclica de la historia. La monarquía tiende a la tiranía, la aristocracia se transforma en oligarquía y la democracia en anarquía, lo que lleva de nuevo a la monarquía.
El pensamiento histórico de Nicolás Maquiavelo quedó plasmado fundamentalmente en dos obras: La vida de Castrucció Castracani de Luca, de 1520, e Historia de Florencia, en 1525. Entre sus trabajos literarios se encuentran varias composiciones líricas, como las Decenales, de 1509, El asno de oro, en 1517, pero sobre todas ellas destaca su comedia La mandrágora, de 1520, una sátira mordaz de las costumbres florentinas de la época. Clicia, de 1525, es una comedia en 5 actos, de forma aparentemente clásica, que se sitúa en la realidad contemporánea de Maquiavelo, que tanto deseaba criticar. Otras de sus obras son Sobre el arte de la guerra, en 1520, donde trata de las ventajas de las tropas reclutadas frente a las mercenarias, Las historias florentinas, de 1525, y una serie de poemas y de varias obras de teatro. En 1520, el cardenal Julio de Médicis le confió varias misiones, y cuando se convirtió en papa con el nombre de Clemente VII en 1523, Maquiavelo pasó a ocupar el cargo de superintendente de fortificaciones. En 1527, las tropas de Carlos I de España tomaron y saquearon Roma, lo que trajo consigo la caída de los Médicis en Florencia y la marginación política de Maquiavelo, quien murió poco después de ser apartado de todos sus cargos. Nicolás Maquiavelo falleció el 21 de junio de 1527 de una peritonitis aguda a los 58 años en su ciudad natal, y fue sepultado en la Basílica de la Santa Cruz.